Lo que tú decías, y yo me voy a tomar el tiempo porque a mí me da profunda indignación cuando los paladines como Hugo Rey tratan de instalar en la opinión pública de que cuestionar al Poder Judicial es sinónimo de o razón para proscribir personas y proscribir partidos políticos. Quizás por eso también ellos pretenden estar calladitos cuando se les cuestiona con todo el tráfico de influencia que tienen con el Poder Judicial, po. Porque justamente el Poder Judicial es quien los defiende y quien los mantiene impunes. También alimentado por lo que tú decías, cuando desde el ministerio, desde esferas del gobierno actual, desde partidos, comillas, aliados, trataban de barra brava a aquellos adherentes que fueron a apoyar a Daniel Jadwe en el momento de la formalización y que siguen estando presentes para acompañar a Daniel en su prisión política. Hugo Rey, como vocero, pero en realidad con la participación de... Toda la derecha en general, sí, compañero. de todo. ¿Por qué ahora Hugo Rey como vocero de RN? Porque un monigote que tienen que levantarlo. Ah, y hay una figurita Una que... figurita que están levantando. Sí, aquí lo tenemos. Antes ya que con suerte se le conocía la voz en las radios de acá, po. Sí. ¿Mm? Ahora no, es la cara visible de RN, del partido de Rodrigo Galilea, pues del señor Inmobiliarias. Obviamente. Y Donde también está metido Huguito Rey con la inundación de Galileo. sí, pues si fue en su administración donde, Sí, donde exactamente. se estableció el plano regulador que después modificaron a antojo para servicio de la inmobiliaria. Memoria, Curicó. Bueno, y en la foto acá, citando Radio ADN, de las pocas veces que voy a citar una radio de alcance nacional, porque Radio ADN también tiene sus cositas. Tenemos a un estafador como Miguel Mellado, un prófugo de la justicia en la foto, un cementerio de neuronas como Arturo Longton, diputado de RN, Andrés Celis en la figurita, Jimeno Sandón, bueno, de tantas figuritas de Renovación Nacional, y Hugo Rey hablando de un proyecto de ley que sancione a los partidos políticos que, cito textual, realicen presiones indebidas o acosen a miembros del Poder Judicial. ¿Ya? En respuesta a las recientes manifestaciones organizadas por militantes y partidarios del Partido Comunista en apoyo al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien fue formalizado y puesto en prisión preventiva. Estas son las preocupaciones que tiene Hugo Rey. Estas son las preocupaciones del diputado del Distrito 17, Maule Norte, Curicó, Talca, de las provincias. ¿No era preocupación para él la reforma tributaria para brindar mayor ingreso fiscal destinado a salud, educación, infraestructura, seguridad pública? Porque votó en contra de la ley de presupuesto a inicio de 2024. Pretendió quitarle financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a sitios de memoria. Y no me vengan aquí con que es mentira. Vayan a ver las votaciones. ¿Para qué decir? La reforma de pensiones es una de las caras visibles, además de RN, de la defensa de las AFP. No, la preocupación de Hugo Rey es este proyecto de ley. Alguien que cuestione al Poder Judicial. Y ojo, si bien está enfocado como respuesta reaccionaria a la legítima movilización y el legítimo expresar ante el Poder Judicial respecto a la arbitrariedad de la prisión política de Daniel Jadwe, hay organizaciones que quizás no tienen la repercusión nacional que puede tener un partido político como el que hemos nombrado. Hay un caso que es muy emblemático en la zona de Concepción que dice relación con la desaparición y muerte de una mujer, de Renata Rojas. Y las organizaciones constantemente han estado movilizadas, increpando y además interpelando al Poder Judicial por su mal proceder en la investigación. O sea, no solamente pretenden de que el Poder Judicial
siga impune para protegerlos a ellos, sino que además no se permita ser cuestionado por su mal proceder, no solamente desde partidos políticos, sino que también incluso organizaciones sociales y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en este caso de Concepción, que es como muy emblemático porque ahí todas las instituciones fallaron. Falló la policía en la búsqueda, falló el Poder Judicial en la investigación, etcétera, etcétera. Y esas organizaciones siguen clamando justicia por ese caso de femicidio, ¿ya? Como tantas otras organizaciones. O sea, cualquier persona que cuestione al Poder Judicial, que presione, porque ellos le llaman presión, el hecho de protestar afuera o de decir de que los jueces son corruptos, porque son corruptos, es causal de suspensión o de proscripción, para que dejemos en claro a la gente por qué estos partidos no se expresan respecto a las causas de corrupción que tiene que investigarse cuando se trata de Mauricio Ojeda, de los republicanos, de Evópoli, 20.000 millones de pesos de la Araucanía. Eso también es caso Fundaciones para los ridículos que todavía, oye, el caso Fundaciones. Eso es caso Fundaciones. ¿Ya? Las plata de Hermosilla que vamos a empezar a tratar ahora. Entonces, Hugo Rey Martínez, diputado de esta zona, que está en una zona de confort increíble en esta ciudad. ¿Ya? Porque su principal lugar es Curicó. No sé si en Talca lo conocen mucho, pero aquí está bastante cómodo en Curicó. Preocúpate por la vida real de las personas. ¿Ya? Preocúpate de que haya plata para la salud pública, deficiente en nuestra zona, a pesar de todos los impulsos que puedan haber en infraestructura, de que haya plata para la seguridad pública, de que tanto se llenan y que sea seguridad pública, no seguridad privada ahí pasando proyectos truchos, por así decir, de cámaras de televigilancia, que también son casos Fundaciones, acá en el Maule, ¿ya? Para hacer más privada la policía o la seguridad pública, y que solamente la policía sirva a tus intereses de sector de derecha, que haya plata para educación, que haya plata para reconstrucción de infraestructura pública que le sirve a lo público, al ciudadano, pero también al privado, porque el privado, el agroexportador también quiere tener un buen camino. El agroexportador también quiere tener unas buenas rutas, a pesar de que con los camiones los destrocen, pero bueno. Eso es un diputado como Hugo Rey. Eso es un diputado como Felipe Donoso o como Jorge Guzmán o como Benjamín Moreno, que está preocupado de las dietas de los expresidentes y de la futura dieta que pueda percibir el futuro expresidente Gabriel Boric. Puro populismo. Pero de hablar de levantar el secreto bancario para perseguir narcotraficantes, no. De crimen organizado, tampoco. Eso también atenta contra la seguridad pública. Y sus votaciones en el Parlamento demuestran que ustedes encubren ese tipo de prácticas corruptas e ilegales. ¿Cristian? ¿Alguna vez se escuchó por ahí decir, qué puedo decir yo ahora? Después que se ha hablado tanto y que he estado medio ausente, digamos, del programa. Pero lo que sí quiero referirme es a esta especie de incongruencia, ¿cierto?, que existe entre las distintas entre los distintos casos judiciales que existen a nivel nacional. Nosotros podemos, ¿cierto?, de una u otra manera distinguir el trato especial con respecto a personajes como Katy Barriga, como el mismo Hermosilla, que llega tan altanero, ¿cierto?, a los tribunales de justicia, o cómo se ha tratado el tema comunicacionalmente desde el punto de vista de estas fraudulentas organizaciones que se supone que son sin fines de lucro, ¿cierto?, que hemos estado viendo y que se destapó con esta situación en Antofagasta, donde a una diputada prácticamente le mataron la imagen política a través de los medios de comunicación, y cómo todo eso ha ido pasando
de una u otra manera a un segundo hasta un tercer plano, porque ya en los medios de comunicación no se trata los casos fundaciones, ¿cierto? Están completamente desaparecidos de la justicia, ya no se hace hincapié en aquello que tanto rédito político le dio a la derecha. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué será, cierto? ¿Será como cuando a Bachelet la hicieron zumbar por los medios de comunicación con los temas del hijo y de la nuera, cierto? Estos negociados que tenían en la sexta región y que prácticamente llegaron a la derecha a pedir la renuncia de Bachelet, y resulta que después y al fin y al cabo Era un abogado UDI el que... eran UDI los que estaban metidos en el tema, cierto, y en definitiva la derecha haciendo sus juegos de dinero para allá y para acá. Y pareciera que ahora vamos a terminar en lo mismo, porque donde está claro que están las situaciones más graves con respecto al tema de las fundaciones y ese tipo de delitos, es precisamente la novena región, donde manda la derecha. Un apunte de la novena región, una noticia de hace menos de 10 minutos. Acusan que parlamentarios Avengers, ya los de republicanos de derecha, guardan silencio por Tren de Aragua en Temuco. ¿Ya? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado de la mecha al final te encuentras? Están al lado de la APRA. Están al lado de la APRA, están al lado de todo. Que le sirve el Tren de Aragua al APRA. Mira, sí, en la novena región, de lo único que hemos visto, así concretamente, ¿cierto? Marcha militarizada, de personas armadas y todo lo demás, ha sido gente de la derecha. Evasores de impuestos que defienden, este tipo de gente. Policías corruptos, ¿cierto? Que percutan armas cuando va una ministra de visita. La ministra de Casille. ¿Se acuerdan? Sí. Y que ahora se comprobó que están esas armas involucradas en el caso BRICS. En el robo en Rancagua. Entonces, ¿qué me dicen ustedes de las policías? Esto realmente, estas instituciones, aquí que empieza a darme rabia, empieza a darme un poco de rabia. Yo soy súper controlado, pero y intento ser lo más reflexivo posible, pero... Por el bien de su salud también. Pero, ¿cómo es posible que el presidente de Chile siga insistiendo en que las instituciones funcionan en este país? Tienes todo en bandeja. Persona que se dice de izquierda, que él se dice de izquierda, y que obviamente tenemos muy claro algunos de que no lo es. Pero aún así, ¿cómo defiende a rajatabla, cierto? A mí lo único que me resalta es que este tipo, como algunos otros, en algún momento, cierto, cruciales de la historia, se convirtieron en empleados del poder real, del imperio. Es lo único que nos falta. Que en 30 años más aparezcan informes de la CIA en donde se pagaba de alguna forma. Sepamos todo lo que se mantiene oculto. De tantas cosas que se mantienen oculto y que se están destapando, caso Hermosilla. A mí me gustaría retomar esto de este proyecto de ley que está de Burrey. Hablando este burro rey. Y no por la apariencia de un burro. Los burros son inteligentes. Bueno. Sí. Porque este no le da ni para burro. Porque no alcanzó a sacar una carrera universitaria a todo esto. El curso de profesor que tiene lo sacó por dádivas. Una cosa especial que hubo para hacer un curso y declararse profesor. Lo comentamos hace un tiempo y sí. tuvo la respuesta de don Edgardo Barra, si me acuerdo, sobre esto. Entonces, no es menos lo que este proyecto ley que están proponiendo, ¿cachai? Porque si tú empiezas a vincular el descrédito que tiene la justicia hoy en día, los tribunales de justicia hoy en día, a nivel nacional, donde volvemos a reiterar lo que dijo la ONU, la desigualdad ante la ley, justicia para ricos, justicia para pobres, y empezamos a vincular lo que es
el caso Barriga, el caso Jaude, que para mí lo van a hallar a prisión, eso es más que claro. A Daniel sí, a Katy Barriga no. Acá de Barriga no. Y empezamos a vincular todos los casos de los convenios que hay, los desfarcos que hay en la municipalidad que son de derecha, Ujú. que tiene que fallar el Ministerio Público, y lo que se está dando hoy en día, la vinculación del caso del Mosilla con grandes personeros de derecha, y en donde este proyecto de ley pretende proscribir a las organizaciones y a los partidos políticos que hacen la voz contra contra esta rama judicial, es para protegerse a sí mismos, porque son ellos los que están vinculados a todos estos casos. Si en el caso del Mosilla se está recién destapando la alcantarilla, Ujú. y no de secar alcantarilla. Nunca se está destapando la alcantarilla de todo este desfalco que ha estado haciendo y todo este lavado de dinero trucho que hace la derecha. Entonces tienen que protegerse con proyectos de ley para que si el día de mañana, en este caso el Mosilla, la justicia determina dejarlo, no sé, en arresto domiciliario o una condena muy leve, para que la gente no proteste, para que la gente no alce la voz. Como el caso Macaya, po. Exactamente, tienen que protegerse. Entonces, ¿qué mejor forma de protegerse? Es crear un proyecto de ley donde se nos impidan el derecho a manifestarnos. Porque en Chile aparentemente se dice que hay derecho a manifestarse, pero no existe. La pindonga. No. No existe. Entonces, más aún, ellos quieren profundizar el derecho a la no manifestación. A ellos no ser puesto en cuestionamiento su posible cualidad moral que ellos dicen tener, lo cual no lo es. Si con estos casos que hemos estado nombrando, con esta cantidad de millones que se han estado nombrando, desde los robos en las municipalidades hasta hoy en día lo que va en el caso Hermosilla, Ujú. en el caso de este padrino de la derecha, están todos vinculados. Entonces tienen que protegerse. Es un padrino del neoliberalismo también, Sí. en el fondo. Entonces tienen que protegerse y para eso es este proyecto de ley, para protegerse a sí mismos. Bueno, hay que ver los nombres de quienes levantan este proyecto de ley. Camila Flores, preguntemos por la plata de su marido Percy Marín, por fraude al fisco. Andrés Celis también, Viña del Mar, la administración de Reginato y todas las vinculaciones. Frank Sauerbaum, ¿para qué preguntamos, indagamos en la región de Ñuble? Eduardo Durán, po. ¿Para qué preguntamos de dónde salió también, po? Durán. Miguel Becker, Diego Chalper. Indaguemos en Rancagua. Casos fundaciones también relacionados con comités de vivienda o algo por ahí en la sexta región. O sea, Entonces tienen que crear ese proyecto de ley para protegerse, para que la ciudadanía no se entere de lo que está pasando. y esa es otra cosa. Cuando la gente protesta contra el Poder Judicial y se le trata de impedir organizaciones políticas, sociales y civiles, la protesta contra el Poder Judicial, ¿cuándo vamos a cuestionar a este poder? ¿Cuándo nos vamos a preguntar y vamos a hacer el hincapié en cómo el Poder Judicial funciona tarifado? Funciona por corrupción, funciona por intereses políticos, por contactos, por proteger intereses económicos, familiares. Entonces cuando el Poder Judicial funciona así como tú lo dices, ya deja de ser un Estado democrático. Nunca ha sido un Estado democrático. Habla no en es- separación de los poderes del Estado, independencia. Esto no es un Estado democrático. No. No hay separación de poderes y no hay independencia de poderes. Acá, como se ha ido viendo constantemente, el poder es judicial, Judicial. Sí. es de la derecha. Entonces tienen que protegerse. Y eso están haciendo protegiéndose. Pongamos en el caso Macaya. La gente considerando injusta, leve, las sanciones, la condena, salió a las calles a protestar. Presión social. Presión social, exactamente, que llevó a
quizás no a la ampliación de la condena, pero que efectivamente este abusador sexual, este violador, termine en una cárcel y no en una... con el privilegio, ya que tanto Luis Cordero habla de privilegios, los privilegios que tuvo en la primera instancia en la cárcel de Rancagua. También por la corrupción que hay en Gendarmería.